Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Efesios 3:16 sea tu rema en este día. Amén. Allí en pantalla, como fondo de pantalla, vas a tener durante todo el tiempo Efesios 3:16, que es nuestro texto guía. Sin embargo, vamos a caminar por la palabra de Dios. Amén. Y Efesios capítulo 3, en el versículo 16, dice algo muy maravilloso que vamos juntos a tomar en cuenta en este día. Amén. Efesios capítulo 3. Busquémoslo juntos. Me dispongo en próximos minutos a explicarte la dinámica de nuestro ayuno. Me ocupo de eso porque sé que día tras día desde sus hogares nos acompañan nuevas personas. Amén. Y Efesios 3:16 dice así, tienes que leerlo conmigo. Estas palabras que son tan ultra maravillosas, tenemos que guardarlas en el corazón. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese maravilloso verso 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos entendemos, según el poder que está en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Póngase cómodo, hermano. Quiero invitarle a que estemos juntos y unánimes. Para mis amados que nos acompañan por primera vez en una serie de nuestros ayunos tienen un propósito y son 7 ayunos que llamamos los ayunos de plenitud. Se realizan durante 7 semanas consecutivas. Hoy, por ejemplo, estamos en la 6ª semana, la próxima semana será la 7ª semana, y se realizan de una manera conjunta, donde congregacionalmente, aquí en Casa de Dios o en tu casa, para mis amados que nos acompañan de otras naciones, a quienes saludo con amor, a nuestros hijos que nos acompañan de otras ciudades y de otros departamentos, tengan la oportunidad de compartir con nosotros. Nuestro ayuno tiene 7 pasos donde nos levantamos con una meta. La meta que tenemos ahora mismo es ser precursores de la victoria. Allí mismo, en Emmanuel Lives, tú vas a encontrar qué es ser un precursor de la victoria. Yo hoy solo puedo esbozártelo y dejártelo un poquitico a pinceladas, y es la persona que se levanta a favor de su familia para que Dios cambie a su familia. En el ejército, en todo ejército convencional, hay una persona que va adelante mirando si hay campos minados, mirando si el enemigo está cerca, mirando si hay peligros. Pues Dios nos ha pedido que tú y yo seamos esos precursores de la victoria que van adelante mirando qué peligros hay para la familia. Durante este recorrido, que lo hacemos a través de ayunos, porque ¿qué es lo que nos ha pedido Dios, iglesia? ¿Qué nos ha pedido el Señor? Que ordenemos nuestra casa. Cuando comenzamos nuestros ayunos de ordenar la casa, lo hicimos una vez al mes, y ha sido una cosa impresionantemente gloriosa. Pero como vimos la necesidad de que como iglesia entendiéramos qué es ordenar la casa, el Señor nos hizo un recorrido por qué es ordenar la casa, y nos pidió en la serie anterior que nos levantáramos a entender que el que ordena su casa se quita los guantes, que el que ordena su casa se levanta y hace la tarea, y un camino que lo puedes también encontrar allí. En este nuevo camino, nuestro primer camino, y vamos a entenderlo un poco más hoy, fue un camino de oración. El Señor nos dijo, lo primero que es un precursor de la victoria es una persona de oración. Sin oración no hay nada. Sin oración no hay nada. Lo segundo que es un precursor de la victoria es una persona de fe, porque podemos orar mucho, pero si no creemos, entonces ¿cómo vamos a activar esa victoria en nuestra vida? Pero el Señor también nos dijo, y fue nuestro tercer ayuno, que debemos aprender a hacer el bien sin mirar a quién, y hacer el bien se aprende, porque como dice Romanos 7:20, el bien no mora en nosotros, hay que hacerlo germinar, como dijo Rafael Núñez en nuestro himno nacional. En nuestro cuarto camino
Y quinto, el Señor nos dio la médula de ser precursores de la victoria. Y Él nos dijo, un precursor de la victoria es una persona de amor y de perdón. Y sin amor y perdón no vamos a ser pues buenos precursores de la victoria, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado, y el que no ama no ha sido perfeccionado, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Dicho esto, este camino que recorrimos durante estas 5 semanas tiene un culmen que no podemos imaginarnos en fortalecer el hombre interior. Obviamente, no podemos ser precursores de la victoria si no somos personas espirituales. Y vamos a trabajar en lo que consiste en fortalecer la vida espiritual. Cuando la Biblia habla, y aprovecho para contarte, ¿qué es lo que hacemos en los 3 días de ayuno? En el primer día esclarecemos el concepto. Dios nos ha pedido que amemos, que es amar. Dios nos ha pedido que perdonemos, que es perdonar. Dios nos ha pedido que hagamos el bien, que es hacer el bien. En el segundo día evidenciamos el problema. ¿Por qué no hemos crecido espiritualmente? ¿Por qué estamos todavía ahí tibiongos entre un pie adentro y un pie afuera? Y en el tercer día, porque ninguna enseñanza tendría cumplimiento si no tiene aplicación. Si nosotros no podemos decir, ¿yo cómo hago? No he aprendido nada. Si cuando yo termino un tiempo de ayuno, no hay una determinación, si yo vengo a una reunión en la casa de Dios o la escucho desde mi casa y cuando termino de escuchar una palabra, yo no tengo un plan de acción, yo no tengo un qué tengo que hacer yo, cuál es mi parte, no he aprendido nada. Y es algo que tenemos que aprender. Si no salgo de casa de Dios, a mi propio hogar, a mi trabajo, con un plan de acción, con un cuál es mi parte, qué es lo que me toca hacer a mí, esto cómo se come y cuándo comienzo a comerlo, entonces no he hecho nada. Por eso es necesario que lo más importante que llevemos a nuestros corazones sea el plan de acción. Y entonces yo qué voy a hacer para ordenar mi casa. Y entonces yo cómo voy a hacer para comenzar a amar. Y entonces yo cómo comienzo a perdonar. Y entonces yo cómo comienzo a hacer el bien. Y cuando comienzo, y no voy a mentir la iglesia, cuando decides hacer el bien, la gente decide hacerte el mal, porque Dios necesita probar si tú en verdad vas a devolver bien por mal. Cuando decides amar, algunas personas te pisan los callos, porque Dios necesita saber si aunque te pisen los callos, tú los vas a amar. Y cuando decides perdonar, a veces parece que el infierno entero se paró contra ti, porque tú dices, voy a perdonar, y entonces la gente comienza a hacerte cosas de calibre imperdonable para que de tu boca salga, esto sí no lo perdono. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a perdonar y vamos a perdonar y vamos a perdonar, aun lo que parezca imperdonable, para que el Señor nos perdone a nosotros. ¿Amén? Entonces, dicho esto, vamos a leer nuevamente nuestro texto guía, que es Efesios 3:16. Te he dicho, y lo digo con gran respeto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando que el Espíritu de Dios ordene nuestra casa y nos diga exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, dice el Salmo 19 en el versículo 7, que está allí en pantalla, la que convierte el alma. Porque es la palabra de Dios la que es capaz de transformarnos, porque es la palabra de Dios la que es capaz de cambiarnos, y por más que nosotros como pastores hagamos un gran esfuerzo por enseñártelo, quien te va a transformar es la palabra de Dios. Por eso necesitas tomar apuntes, por eso necesitas saber el camino. Hoy mismo le he pedido a Multimedia que nos entregue absolutamente todos los audios y los videos del camino que hemos recorrido desde que empezamos a ordenar la casa. Para que tú me escribas, te los voy a enviar, para que tú digas qué es lo que me pidió Dios y qué estamos haciendo y vamos a trabajar. Esto ha sido maravilloso y lo que nos ha anunciado Dios por este camino que estamos recorriendo es que caminaremos y cruzaremos por la puerta de la esperanza. Hay prosperidad económica al ordenar la casa. Hay prosperidad en el cuerpo al ordenar la casa, tendrás salud y sanidad divina. Dios mismo te va a sanar. Y hay bendición para tus hijos y para tu casa. Empezaremos a ver cambios que durante 20 años, durante 30 años no vimos, pero los vamos a ver ahora porque tú y yo ordenamos la casa. Amén. Entonces, dicho esto, regreso al verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y vamos a entender, Efesios es una carta que es considerada por los teólogos
el más alto nivel espiritual de todo el Nuevo Testamento, lo más complejo espiritualmente y lo más profundo, dicho sea de paso, de la literatura paulina. Así que no va a ser entendida a primera lectura, pero va a ser recibida por tu espíritu a primera lectura, pero hay una invitación. Para entender un concepto, lo menos que podemos hacer es leer el capítulo. Y para profundizar en dicho concepto, debemos leer el libro. Siempre te lo aconsejo y no se preocupe, la clase de teología es gratis. Solamente quiero que sepas que cuando aprendes a leer la Biblia, tu vida va a cambiar. Entonces, cuando encuentras un concepto que en esta mañana es el hombre interior, tienes que preguntarte qué es el hombre interior. Tienes que preguntarte qué hace el hombre interior, porque estamos pidiendo algo. Señor, fortalece mi hombre interior. Y entonces tendría que yo saber qué es lo que estoy pidiendo, ¿cierto, mis amados? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como nos damos cuenta, el verso 16 es la continuación de una oración. Pablo tiene una forma muy particular de escribir, y es que está escribiendo lo que el Señor Espíritu Santo le está enseñando, pero le es tan lleno su espíritu que empieza a orar como, diríamos coloquialmente, como loco. Y entonces de repente el Señor, Él está orando por los creyentes, y esta es una oración que comenzó en el capítulo 1, donde dice, por esto oro por ustedes. Y vamos a saber cuál fue la oración que hizo. Y vamos a preguntarnos si nosotros hemos hecho esta oración por nuestro esposo, si hemos hecho esta oración por nuestros hijos, porque pasamos nuestra vida pidiéndole a Dios que cambie a nuestro esposo y a nuestros hijos, pero oramos por cosas que no son las más esenciales. Y hoy vamos a aprender la oración esencial que se debe hacer por un ser humano. ¿Amas a tu esposo? Esta es la oración por la que hay que comenzar. ¿Amas a tus hijos? Esta es la oración por la que hay que comenzar. Por eso los precursores de la victoria, a partir de hoy, van a cambiar su vida de oración a orar lo que realmente Dios les está pidiendo que oren. Amén. Y entonces, el verso 16 es la continuación de la oración que el apóstol Pablo ha llamado, voy a leerla contigo, verso 1 del capítulo 3, su causa. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Entonces lo que él ha denominado es la causa que él tiene en su vida, pelear por la vida espiritual de las personas que ama. Y llama la causa, y no creo que exista iglesia, amados que nos acompañan desde sus hogares, una causa mayor. Necesitas, yo sé que hay una esposa allí que dice, es que no conoces mi esposo, él es multiadúltero, él mira a todas las mujeres, ¿cómo me pides que yo ore por otra cosa? Porque no estás orando de la manera correcta. Que primero tendrías que empezar a orar por ti, a decirle, Señor, yo porque tengo celotipia, cuando me entraron estos celos amargos a mi espíritu, límpiame a mí para que quitado el colirio de mis ojos, yo pueda mirar con los ojos celestiales. Por eso tiene que haber una causa. Y es muy importante que tengamos clara esa causa. Entonces, la causa de la que hablamos en este día es fortalecer el hombre interior. ¿Qué necesita la iglesia? Fortalecer el hombre interior. ¿Qué necesita la iglesia? Si la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Es tercera de Juan, verso 2, para que esté allí en pantalla. Y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, así como prospera tu hombre interior. Entonces la prosperidad económica, la salud física y todas las demás cosas de nuestra vida están condicionadas por el reino de los cielos a la fortaleza de nuestro hombre espiritual. Y entonces quienes estamos en deuda decimos, claro, entonces yo pobre espiritual porque estoy en deuda. Quienes estamos en luchas de hogar, Señor, estoy siendo pobre espiritual porque estoy en luchas de hogar. Señor, tengo pobreza espiritual porque está enfermo mi cuerpo. Entonces necesito levantarme y pedir fortaleza espiritual. Amén. Así que quienes hemos pedido esa fortaleza espiritual, tenemos que entender en qué consiste. Y para ello, por conceptualización, necesitaría que establezcamos primero, ¿qué es el hombre interior? Pregúntate, iglesia, ¿qué es el hombre interior? ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes? ¿Lo recibes? ¿Qué es el hombre interior? Bueno, dicho esto y por sentido común, sabemos que si hay un hombre interior, hay un hombre exterior también, ¿cierto? Pero ¿qué es el hombre interior? Vamos a trabajar primero en ese concepto.
para que podamos entender juntos qué es, ¿cierto? Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo que nuestro hombre interior fue transformado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, es demasiado bello. Y el verso 17 dice, léelo conmigo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. La Biblia dice en esencia que nuestra tarea para fortalecer el hombre interior es poder mostrarle al mundo, iglesia, quién es Cristo. Y que nosotros que entendimos el amor de Cristo podamos mostrárselo a los demás. ¿Recuerda nuestra canción de niños? Tan ancho, tan alto, tan profundo. Dios dice que debemos entender el amor de Cristo. Amén. Entonces vamos a evidenciar qué es eso. Nos dice la Biblia algo muy bello que quiero poner en tu corazón. Dice, para que os dé, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. Unos versos atrás dice que Dios quiere mostrarnos la multiforme gracia de Dios. Y la palabra multiforme significa muchas formas, de muchos colores. La Iglesia de Su Presencia tiene una canción que se llama Los colores del amor. Y en verdad de eso habla el Señor, de que podamos entender los colores de su amor. Por eso los precursores de la victoria somos los agentes colocados por Dios para mostrarle ese amor a los suyos. Y a veces nos cuesta un poco, ¿cierto, amadas? A veces donde más nos cuesta, amados, mostrar el amor es en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo. E infortunadamente, lo digo con gran pena, a veces nos ha costado mostrar ese amor al cuerpo de Cristo, a la familia de la iglesia. Y necesitamos crecer en ese amor. Amén. Por eso, hoy vamos a hablar de la responsabilidad nuestra de trabajar en el fortalecimiento del hombre interior. Lo primero que tengo que decirte es que esta es una oración que comienza en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Efesios, si vamos al capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, que nos llamó para alabanza, dándonos a conocer. Y el verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para, dice el verso 17, para. Entonces esta oración que comenzó en el versículo 17 del capítulo 1 es continuada en el capítulo 3, verso 16. Como le contaba, Pablo, cuando entiende lo que Dios le está explicando, prorrumpe en algo que en la Biblia se llama doxología, que es ese momento en que tu corazón no aguanta más y estás leyendo la Biblia y empiezas glorioso, poderoso, omnipotente, magnífico Dios, porque se te sale por la boca y se te sale por los poros, porque es que Dios es muy grande. Te ha pasado, ¿cierto? Tú estás en tu casa, estás leyendo la Biblia, empiezas a llorar porque puedes ver todo lo que Dios ha hecho por ti y prorrumpes en oración. Entonces, como le pasa tan seguido al apóstol Pablo, nos está enseñando un tema, pero él prorrumpe en oración, pues tiene que volver a comenzar el discurso que le está dando para volverlo a poner sobre bases sólidas. Entonces, esta es una oración que comenzó en el verso 17 del capítulo 1. ¿Qué pide para los creyentes? Pide fuerza interior, fortaleza espiritual, que crezcamos espiritualmente. Qué petición tan linda, ¿cierto? Cuénteme si eso es lo que usted pide para su esposo cada mañana. Cuénteme si es lo que usted pide para sus hijos cada día. Porque esta es la oración que tenemos que nosotros hacer diariamente. Y dice, por esta causa, y en realidad, ¿qué es lo que pide? Una comprensión profunda de la excelencia espiritual. Voy a decirlo nuevamente. Que nuestra familia comprenda la vida espiritual. Esa es la oración. Esa es la oración que tú haces cada día, iglesia. Que tu esposo comprenda lo que es la vida espiritual. ¿Cuántos esposos? No voy a la iglesia porque, mire, mis hijos han estado allá metidos y yo no veo el cambio. Ciertamente no son lo que tú esperas que sea, pero ciertamente el cambio ha sido muy grande.
porque ninguno es lo que antes era. Y así una persona llena de maldad, ebria de odio, de falta de perdón, te dice, ustedes no han cambiado. Eso es pisotear la sangre de Cristo, porque eso es decir que Cristo no ha hecho nada en nuestros corazones. Y te aclaro que mucho es lo que ha hecho Cristo, pero también es mucho lo que nos falta. No podemos desconocerlo, nos falta. Y cuando las personas te idealizan, es que mi mamá es perfecta, es que mi hermano es perfecto, normalmente siempre que idealizamos a una persona, como Dios no acepta a los ídolos, inmediatamente Dios la hace caer, porque Dios no acepta a los ídolos. Entonces simplemente Dios te demuestra que esa persona no es perfecta y que el único perfecto es Él. Es la razón por la que de Génesis a Apocalipsis tenemos los defectos, errores y pecados de cada uno de los personajes bíblicos para que nosotros sepamos que ninguno de ellos es Jesucristo, que solo Cristo es perfecto. Amén. Dicho esto, tenemos que entender qué es lo que está pidiendo el apóstol, qué es fortaleza espiritual. Y son los dos conceptos en los que vamos a trabajar hoy, qué es hombre interior y qué es fortaleza espiritual. Hoy vamos a trabajar sobre todo qué es el hombre interior. Entonces, en el concepto inicial, el versículo 19 dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Note que la meta de la fortaleza espiritual es para conocer el papel paternal de Dios. Recuerde que hay paternidad y hay paternalidad. Nosotros en la iglesia ya entendemos esos dos conceptos, ¿cierto? Paternidad es la persona que engendra, esté o no esté en tu vida, pero puso la semilla para que tú estés acá. Lo hayas conocido o no lo hayas conocido, ese Señor es tu papá. Paternalidad es la persona que se queda en tu vida, te cría, te saca adelante y te bendice, sea o no sea tu papá. Es la razón por la que Dios llama a Mardoqueo el papá de Esther, a pesar de que él era su primo. Pero para Esther él era su papá. Y la Biblia dice que ella hacía todo lo que él dijera. Aun cuando ya estaba casada con el rey Asuero, su autoridad era la paternalidad con su papá Mardoqueo. Es necesario que lo entendamos. Entonces, lo que dice el Señor, que el propósito principal del fortalecimiento espiritual es que si no has tenido papá en la tierra, si nunca has tenido a nadie como autoridad, si nunca has pensado en Él es mi autoridad espiritual, Dios, tu Padre que está en los cielos, por el acto de la paternalidad, comience ahora a ser tu autoridad espiritual. Porque para crecer espiritualmente necesitamos una autoridad espiritual. Y Dios nos está pidiendo que esa autoridad espiritual sea Dios Padre. Y no nos está pidiendo que lo comprendamos así a pincelados, sino que lo comprendamos. Dice, termina el verso 19 diciendo, llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos es como debemos terminar. Entonces Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo que no están huérfanos, que no están solos, sino que hay un Padre en los cielos que prohija como a hijos, que nos trata como quienes somos parte de su familia, que es la expresión que se utiliza allí. Entonces, la fuerza interior está conformada por dos cosas, por la comprensión profunda de quién es el Padre y por la excelencia espiritual. Y hablaremos de qué es eso. Entonces, lo primero que nos pide el Señor, mis amados, es que entendamos el papel de Dios como Padre. Porque es el Padre quien va a enviar al Espíritu a colocar en nosotros fuerza espiritual para que habite por la fe. No hay ningún texto tan esbozador y clarificador del trabajo de la Trinidad en nuestras vidas. ¿A qué vino Cristo? A habitar en nosotros. ¿A qué vino el Padre? A que seamos llenos de la plenitud de la paternalidad de Dios. ¿Y aquí vino el Espíritu Santo? A fortalecer nuestro hombre espiritual. Está esbozada totalmente del versículo 16 a el 19, el trabajo completo de la Trinidad. Y el verso 20 y 21 son una doxología donde Pablo no puede creer que Padre, Hijo y Espíritu nos amen tanto que trabajen por nuestra vida espiritual. Y vuelvo a una claridad que hacemos seguido en la iglesia. La hacemos muy seguido y me ha sido muy retumbante en los oídos este año
espirituales, porque como el Señor dice 7 veces en Apocalipsis, el que tenga oídos oiga y entienda lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia es que Cristo triunfó por nosotros, es que el Espíritu Santo triunfó por nosotros, es que el Padre triunfó por nosotros. No puede haber frustrados ni fracasados, ni personas que están perdiendo el tiempo en medio de la iglesia de Jesucristo, porque nosotros ya somos triunfantes en Él. Amén. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en qué es el hombre interior. Y para tomar esa palabra voy a pedirle que se ponga de pie y que oremos y que lo podamos internalizar, que podamos entrar en el espíritu a entender antes de llevar ese concepto a tu espíritu. Quiero pedirte que levantes tus manos, cierres tus ojos y le digas, Señor, yo necesito internalizar en mi corazón, interiorizar en lo profundo de mi espíritu, ¿qué es el hombre interior? Yo necesito trabajar en el hombre interior. Si tú dices que es la única forma en que va a cambiar mi esposo, ¿cómo hago para que el hombre interior de él sea fortalecido si el mío está débil? Necesito trabajar en mi hombre interior. Necesito entender que tú me estás pidiendo que salga de tibiezas, que salga de tristezas, que salga de frustraciones y de decepciones y desilusiones, que solamente son distractores de las tinieblas, para que yo no esté enfocado, para que yo no tenga una causa que sea videdigna delante de Dios. Pero hoy tomo la causa de Cristo, hoy me levanto a la única causa importante y verdadera que hay en el reino de los cielos, que es fortalecer el hombre interior, fortalecer mi vida espiritual, fortalecer el camino al que Dios ha trazado para mí, porque Él trazó un camino para mí. Y hoy me levanto a vencer, a romper la pereza, a romper la negligencia, a romper la dureza de corazón, la dureza de servir. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo plan del enemigo para distraernos. Reprendo todo plan del enemigo para impedir que la palabra haya cabida en los corazones. Reprendo todo distractor de las tinieblas y declaro que todos juntos aquí, unánimes, y quienes nos acompañan desde sus hogares, estamos capacitados por el Espíritu para fortalecer el hombre interior. Fortalece nuestro hombre interior, y que desde hoy en adelante todos los que estamos hoy aprendiéndolo, oremos así por nuestros seres queridos, oremos así por nuestros vecinos, oremos así por nuestros familiares, pero especialmente por el cuerpo de Cristo, especialmente por nuestros familiares que ya están en Cristo, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, y especialmente por nuestros familiares que no están en Cristo, que necesitan vivir una vida en su hombre interior. Aleluya. Póngase cómodo, amado hermano, y continuamos hablando del concepto. Entonces, exploraremos hoy la magnitud de la petición del apóstol Pablo. La petición de él nos sobrepasa. No creo que exista ningún teólogo sobre la tierra que pueda explicarla a cabalidad, pero yo con la ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de esbozártela. Y lo que está pidiendo Pablo raya en la locura, raya en una dimensión de fe que solo alguien de fe va a poder entender en esta tierra, y dice que seas recibiendo de Dios conforme a las riquezas de su gloria, poder en el hombre interior. Voy a decirlo nuevamente porque esto es tan profundo, esto es tan grande, esto es tan ultra sobrenatural que a veces no lo podemos entender. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo? Que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior, conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Para esto tengo que poner un ejemplo, porque a veces no entendemos. Y no está diciendo de las riquezas, sino conforme a las riquezas. Y el ejemplo consiste en lo siguiente: cuando una persona rica da una donación y saca de lo que le sobra 3 pesos y da la donación de 3 pesos, eso no es conforme a su riqueza. Si una persona es rica y Dios le ha dado en abundancia, su donación debiera ser en abundancia. Pero cuando una persona rica, y estamos hablando de nuestro Dios, el dueño de todas las riquezas, da conforme a lo que tiene, da conforme a lo que Él es, está estableciendo una donación infinita,
una donación que ni siquiera pudiera ser contado, como lo que preparó el rey David para la construcción del templo, para que las paredes pudieran ser de oro, para que todas las cosas pudieran ser un poco como, y bueno, nos quedamos pobres en el concepto con David, porque eso es lo que está pidiendo. Entonces es increíble que la iglesia de Jesucristo siga aceptando migajas cuando Dios le está ofreciendo conforme. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que el creyente espere por su oración, por sí mismo y por su crecimiento espiritual, un diluvio infinito de bendiciones, porque son bendiciones conforme a las riquezas de Dios. Imaginémonos, y este es un imaginario muy pequeño comparado con lo que es Dios, a la persona más rica del universo llegando hasta tu casa y diciendo: te compro 20 casas, te compro 20 autos, te compro 100 fincas, te compro vacas, ¿qué te compro? Y un diluvio de bendiciones, y a la semana siguiente te mandé más, hasta que tengas que decirle: no, yo ya tengo mucho. Eso es lo que está pidiendo Pablo. La magnitud de semejante petición está pidiendo que venga sobre nosotros un poder espiritual conforme al poder de Dios, conforme es parecido. Por eso Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, que seamos enriquecidos, y vamos a entender un poco en qué, conforme a Dios. O sea, esta es una petición que nos sobrepasa, que no alcanzamos ni a dimensionar. Cuando alguna persona, y nos ha pasado, en medio de la congregación, aparece alguien que le quiere dar una herencia conforme a su riqueza. En verdad es algo grande, en verdad le alcanza para comprar casas, y uno dice: eso es lo que Dios quiere entregarle 1000 y millones de veces más a su iglesia. Pero la iglesia no ha entendido, y por eso Efesios es la carta de las cartas, porque es donde comienza diciendo en el verso 3 del capítulo 1, Dios ya nos bendijo con todo lo que una persona necesita para ser bendecida. Pero necesitamos, ¿sabes qué dice? Con todas las bendiciones espirituales. El apóstol Pedro también lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Todo lo que necesitamos en esta vida ya nos fue entregado. Pero aquí está diciendo el Señor: pero te quiero dar más, te quiero dar conforme. Y para esto hay que entender, ¿cierto? Porque aparece el papá que no estaba en la vida de una persona en 20 años, y es que soy un hombre muy rico y te quiero dar mi herencia. ¿Cómo lo va a creer una persona que dice: usted no vino a darme el apellido, usted nunca ha estado en mi vida y ahora me dice que me quiere dar algo? Mi corazón no lo va a poder creer. Por eso es que el verso 19 dice que primero tenemos que estar llenos de la paternalidad de Dios. Y cuando hablemos del cómo, vamos a tener que entender que hasta que nosotros no conozcamos a Dios y entendamos a Dios y sepamos cuánto nos ama, por eso es que la Biblia dice: cimentados y arraigados en amor, porque solo hasta que entendemos el amor de Cristo vamos a entender lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, la magnitud de la petición es que dice: viene un diluvio de bendiciones sobre usted, viene un diluvio de bendiciones sobre su casa, pero usted tiene que fortalecer su hombre interior. ¿Entiende por qué toda la bendición no ha estado en nosotros? Porque no hemos entendido la magnitud de lo que nos va a entregar. Recuerdo mucho, el pastor Ricardo suele contar, el primer congreso de avivamiento, mi esposo y yo solemos ir a todos, que en el primer congreso de avivamiento llegaron en bus 2 buses de los indígenas, iba a utilizar otra expresión, de los indígenas del Cauca, con sus vestiditos azules rey, con su ropita muy característica, y que le contaron al pastor Ricardo que el primer día ellos pasaron la noche en la calle, afuera del centro de avivamiento, que le digo que en el hotel es helado, porque yo me hospedo cuando voy a congregarme en una cuadra y el frío es impresionante. Yo saco de la cama y ya estoy en la iglesia, porque me hospedo en un hotel que queda en la puerta. Pero las personas que venían del Cauca se quedaron en la calle, y el pastor al otro día mandó pagarles un hotel y llevaron a esas personas para el hotel. Nos decía el pastor: cuando no entendemos las riquezas de lo que Dios nos está entregando, que tenían derecho, como todo hotel, a la cama, a bañarse y a desayunar, pero que cuando fueron los miembros del equipo de trabajo de la Mirar, no habían utilizado las camas, no habían utilizado los baños,
y no se habían comido el desayuno. Y cuando el pastor fue a pagar, preguntó por qué. Ellos durmieron en el piso porque nadie les explicó a qué riquezas tenían derecho. Y eso nos pasa a todos, y es lo que dice Efesios. Nos pasa que como no sabemos que Él es nuestro Padre, en nuestra casa sí sabemos, ¿cierto? Y al papá uno le dice, ¿me regalas, me das? Porque nosotros sabemos que Él nos tiene que dar. Pero nosotros tenemos un Padre en los cielos que nos quiere, iglesia, entendámoslo hoy. Y si esto fuera lo único que nos queda grabado para siempre en las tablas del corazón de estos 7 ayunos, que somos dueños, herederos y coherederos de las riquezas de su gloria. 3 veces nos dice en Efesios, ustedes son parte de la familia de Dios. Dios los hizo coherederos, ustedes pueden tomar la bendición. Bueno, hay una salvedad en Efesios, que los judíos creían que eran ellos solos y el Señor les dijo, no, ese es el gran misterio que me tocó revelar a mí, los gentiles también. O sea, tú y yo también. Amén. Entonces, iglesia, esta es la magnitud de lo que está diciéndoles Pablo. No sigan en pobreza espiritual, no sigan en sordera espiritual, no sigan en debilidad espiritual, si Dios les dio conforme a las riquezas. Y se los digo, a nosotros nos ha pasado. Nosotros que trabajamos con la fundación de los niños, a veces son nuestros niños más pequeños y quienes ganan menos, quienes donan a los niños sus dulces y sus cosas, y a veces las personas muy ricas traen una libra de arroz. No es conforme a, es lo que tiene Dios en los corazones. Por eso te cuento esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si quieres ser espiritual, si quieres que tu pueblo sea espiritual, necesitas orar que su espíritu sea vigorizado. Necesitas orar que sea despertado su fortaleza espiritual. De hecho, en el capítulo 6, Pablo va a decir, yo estoy fortalecido en fortaleza espiritual. Entonces, con una abundancia que es en consonancia con las riquezas de Dios, porque tú a tus invitados los tratas conforme a lo que tú tienes, ¿cierto? Conforme a lo que tú tienes, ¿cierto? Si hay arrocito con huevo y patacón, tú les das eso. Si hay caviar y paisán, tú le das eso, conforme a lo que tú tienes. Imaginémonos que el Señor nos dé conforme a lo que Él tiene. ¿El que tiene? Él tiene las riquezas de su gloria. Él tiene, podemos decirlo, todo. Y te lo quiere dar, iglesia, sino que no hemos crecido espiritualmente para poderlo recibir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la estrechez de nuestros corazones. Te pongo otro ejemplo sencillito. El Edén. Como nosotros estamos acostumbrados a la finca de 1000 metros, ¿cierto? Pero ¿sabes cuánto mide el Edén? Está entre 4 ríos, ¿cierto? Y los ríos ocupan medio continente. El pedacito de finquita que el Señor le regaló a Adán y Eva ocupa lo que hoy son 10 naciones pequeñas, pero como nuestra estrechez, por eso Pablo le dijo a los corintios, ensanchen su corazón. Necesitamos ensanchar nuestro corazón, porque como nosotros miramos desde nuestra humanidad que le damos a nuestros hijos, pero no es lo que el Señor nos ha preparado, lo que el Señor nos ha preparado es grandioso. Necesitamos desestrechar nuestra mente y desestrechar nuestro corazón. Qué entendido que es el apóstol Pablo. En verdad este hombre era especial y Dios lo ungió. ¿Cómo podía alguien llegar a entender que Dios está capacitado para darle a sus hijos conforme a sus riquezas en gloria? Es impresionante, ¿cierto? Y la invitación del Espíritu para nosotros hoy es que lo podamos entender. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que fortalecer el hombre interior es vigorizar el hombre interior. Ahora hablemos del primer concepto. ¿Qué es el hombre interior? Nuestro hombre interior está conformado por espíritu, alma y corazón. Espíritu, alma y corazón. Nuestro hombre interior está conformado por el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. Entonces, nuestro hombre interior está conformado por espíritu, alma y corazón. Nuestro espíritu está conformado por intuición, conciencia y comunión. Tenemos que mantener estos conceptos claros para poder entender quién es nuestro hombre interior. Entonces, nuestro hombre interior es espíritu, alma y corazón. Amén. Nuestro espíritu es intuición,
comunión y conciencia. Nuestra alma es mente o intelecto, sensibilidad, que es sentimientos y emociones, y voluntad. Amén. Voy a repetirlo nuevamente. Nuestro espíritu es intuición, conciencia y comunión. Nuestra alma es intelecto, que es lo que llamamos nuestra mente, voluntad y sensibilidad. De hecho, en psicología, al intelecto, sensibilidad y voluntad lo llamamos personalidad. Entonces, la personalidad, cuando en psicología se habla de la personalidad, se está hablando de los atributos del alma y corazón. Esas son las partes que son nuestro hombre interior. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que fortalezcamos nuestra intuición, que es la capacidad de discernir, de ver lo que viene, de detectar el peligro, de poner esas antenitas de vinil a trabajar y que detectemos el peligro, que tengamos ese olfato celestial para saber discernir. La conciencia, que es la que nos faculta para comprender el bien y el mal. Y de la conciencia tenemos que trabajar muchísimo, porque la conciencia es enseñable, y lo que le enseñamos a nuestra conciencia cuando éramos niños está ahí. Si le enseñamos a nuestra conciencia a mentir, nuestra conciencia es mentirosa. Tenemos que limpiar nuestra conciencia. Y la comunión es la capacidad de correctamente relacionarse con Dios. Comunión es correcta relación. Entonces, ¿por qué siempre nos ocupamos del alma? Porque cuando la persona parte, el espíritu vuelve a Dios, el espíritu no está en peligro. Pero Jesús, sin embargo, nos enseñó, y tengo que aclararlo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, en teología decimos el espíritu no está en peligro. Yo siempre corrijo eso diciendo, si no está en peligro porque el Señor dijo, cuídamelo, necesitamos tener cosas claras, ¿cierto? Y nuestra alma tiene nuestra parte intelectual, que es nuestra mente. Normalmente la ubicamos acá porque acá está nuestro cerebro, pero nuestra mente está en todo nuestro ser. En nuestra alma está la sensibilidad, sentimientos y emociones que, aunque hacen parte de nuestra cardia, no son parte del concepto grande de corazón que nos da la palabra de Dios. Y está la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir, y dentro de la voluntad, la médula de la voluntad es el libre albedrío, el que nos permite a nosotros decidir. Ese, mis amados, el espíritu, el alma y el corazón es nuestro hombre interior. Y esas 7 partecitas que acabamos de nombrar, intuición, conciencia, comunión, mente, sensibilidad, voluntad y corazón, son las cosas en las que tenemos que trabajar para fortalecer el hombre interior. ¿Qué es trabajar en el corazón? Jesús lo dijo en sus parábolas. El depósito, porque el corazón es un depósito, está lleno de cosas buenas y de cosas malas. ¿Recuerdas qué le dijo el Señor a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ellos se van a convertir a ti y tú no te vas a convertir a ellos. Si ves que la tarea del Antiguo Testamento que Jeremías dice que es que las personas puedan ver en nosotros a Cristo, sigue siendo la misma tarea de Efesios 3:19, que puedan ver en nosotros a Cristo, porque Dios no cambia. Entonces, la tarea del corazón, ¿cómo se trabaja en el corazón? Entresacando. El Señor dijo, en el depósito hay tesoros buenos y hay tesoros malos, mismas palabras del profeta Jeremías. No se preocupe que lo vamos a trabajar el viernes en la reunión de esta semana del ayuno del tercer día, cuando hablemos de cómo es la solución. Yo solo te estoy contando qué es el hombre interior y en qué se tiene que trabajar para fortalecer el hombre interior. Son 7 cosas las que tienes que hacer. Trabajar en la intuición, alerta del peligro. Esas amistades no están bien. Los que no detectamos las malas amistades a tiempo hemos tenido grandes problemas, porque las personas que no son de Dios siempre traerán problemas a nuestra vida. Y no significa que no debamos trabajar con el inconverso. Debemos predicarle, debemos enseñarle el evangelio. Y si fortalece el hombre interior, puede estar en tus amistades. Si no, no, porque te va a sacar a ti.
La Biblia dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tenemos que trabajar en la conciencia. No es como canta Gilberto Santa Rosa, me dice la conciencia, sino que yo le digo a mi conciencia. No mi conciencia me gobierna, sino yo la gobierno por medio del Espíritu Santo de Dios. No yo la gobierno por medio de lo que yo quiera hacer, sino que le pido al Señor que trabaje en ella. Y la comunión, me mantengo en correcta relación con Dios. Me mantengo utilizando los métodos de la gracia, todos los métodos de la gracia son el ayuno, la oración, la congregación, la vigilia, la generosidad, el amar el día del Señor. Los métodos de la gracia esenciales son 7, pero si vamos a la palabra de Dios son miles. Necesitamos amar los métodos de la gracia para estar en correcta relación. Y con respecto a el alma, hablaremos un poco más mañana de qué es trabajar en la mente, de qué es trabajar en la sensibilidad y de qué, sobre todo, es trabajar en la voluntad. Quizás lo que más necesite trabajo sea la voluntad, porque yo puedo saber qué hacer, pero si no quiero hacerlo, si no recibo, como dice Filipenses, el querer como el hacer del Espíritu Santo y me quedo con las ganas de ayunar y tan pronto me pongo de rodillas me quedo dormido y tan pronto cojo la Biblia, leo un capítulo y me duermo y como en el celular si puedo parar media hora pasando cosas y viendo reels, necesariamente necesito trabajar en la voluntad. Entonces, dicho esto, mis amados, el hombre interior está conformado por mi ser, que está conformado por mi intuición, comunión y conciencia, por mi alma, que está conformada por intelecto, sensibilidad y voluntad. Esto lo llama el hombre la personalidad, el Señor lo llama el alma, y trabajamos mucho más en el alma, porque ¿qué es ser espiritual? Y cierro con esto para cerrar en oración. Aquí en la mitad tenemos a nuestra alma, ¿cierto? ¿Y qué es ser espiritual? Aquí está nuestro cuerpo, aquí está nuestra alma y aquí está nuestro espíritu. Si que es nuestro espíritu se va para allá y se ama el cuerpo y solo quiere el cuerpo y se ejercita solo para las cosas del cuerpo, puede convertirse en carnal o mundano. Pero si mi alma quiere irse hacia la vida espiritual y mi alma, mi intelecto quiere comunión, mi pensamiento quiere relación con Dios, mi sensibilidad no quiere emociones, sino intuición, discernimiento, entonces yo me voy a convertir en una persona espiritual. Cuando le pregunten a usted qué es una persona espiritual es alguien que su espíritu y su alma, su cuerpo, son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando le pregunten a usted si una persona espiritual es aquella que está 24 horas en la iglesia contando pepitas, eso no es una persona espiritual. El gran error que nos enseñó la religión es que espiritual era la persona que estaba todo el día ya contando pepitas, y no desdeño eso, no desdeño. Conozco y tengo cercano a mi vida personas que aún lo hacen y que espero que un día, y no son una mala persona, están sinceramente equivocados y un día Dios los va a sacar de esa equivocación, yo lo sé. Para eso Dios ya nos puso en su vida. Pero tengo que decirte de una manera clara, precisa y contundente que ser espiritual es que mi alma ya no esté gobernada por el cuerpo, pidiendo sexo, comida o sueño o pereza o las cosas que el cuerpo pide, ni que mi alma esté gobernada por las emociones o los sentimientos mundanos, sino que yo pueda ser gobernado por el Espíritu. Entonces, quien gobierna mi espíritu no debe ser el mundo, la carne o el pecado, sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona espiritual, tú la vas a poder conocer por su forma de orar, por su forma de alabar, por su forma de conducirse, porque no se puede ocultar el ser espiritual, no se puede ocultar, pero tampoco se puede ocultar el ser carnal. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué dice la Biblia? Se ven. Entonces, trabajar en el hombre interior es lo que nos hará ser precursores de la victoria. Y trabajar en el hombre interior es trabajar en estas 7 cosas que están en el espíritu y que están en el alma para que nuestro cuerpo sea gobernado por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:23, allí está en pantalla, dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la hora de su venida. Eso es lo que va a hacer Dios. Si tú fortaleces tu vida espiritual, Dios va a guardar tu espíritu,
Dios va a guardar tu alma y Dios va a guardar tu cuerpo. Porque comenzamos en oración y cerramos en oración. ¿Qué está haciendo Pablo para que los creyentes de todo el mundo, judíos y gentiles, crezcan espiritualmente? Orando. Y él dijo, por esta causa yo oro. Y si necesita tomar una causa de vida, y si necesita tomar un camino, esta debe ser su causa. Hay hombres y mujeres aquí que han dicho, mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, no veo un cambio en mi vida. No se ha fortalecido el hombre interior. Tiene que fortalecerse primero el mío. ¿Cómo voy a hacer que mi esposo tenga esa fortaleza espiritual si tú no la tengo? Somos uno solo. Yo puedo, dice Primera de Corintios capítulo 2, esposa, ¿qué sabes tú? Capítulo 7, verso 2 y 3, si harás salvo a tu esposo. Madre, ¿qué sabes tú? Si harás salvo a tus hijos. Y no es porque nosotros podamos salvar, es porque el único que salva es Jesucristo. Pero si tú fortaleces tu hombre interior, dice el verso 19 del capítulo 3, que los que vean que habita Cristo en ti, ellos cambiarán. Y sucederá como también dice el verso 19 de Jeremías 15, ellos se convertirán a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, pidámosle al Señor entender. Te pido por nosotros mismos, Señor, te pido porque no son temas que sean claros al Espíritu, no son temas que nos enseñaron hace mucho tiempo, son temas que alguna iglesia de Jesucristo ni siquiera conoce, Señor, y ha estado trabajando en otras áreas de su vida, pero no ha estado fortaleciendo su vida espiritual, no ha estado fortaleciendo su espíritu, no ha estado fortaleciendo su alma, Señor, ha fortalecido su cuerpo, y no está mal fortalecer el cuerpo, pero hay que fortalecer el espíritu. Algunos hemos llegado más allá y hemos fortalecido la carne, hemos fortalecido el mundo, pero necesitamos, Señor, destronar el mundo, destronar la carne y empezar a fortalecer nuestro hombre espiritual. Hay personas que se sienten espirituales irguiéndose como jueces y juzgando a su esposo, juzgando a su esposa, diciendo es que él mira mujeres, es que él roba, es que él miente, pero tú no nos enviaste a juzgar a las personas, tú nos enviaste a trabajar en nuestro hombre espiritual, y que si encontrásemos debilidades en nuestro cónyuge, si encontramos debilidades en nuestros hijos, no lo juzgáramos, sino como el apóstol Pablo, lo convirtiéramos en nuestra causa y nos pusiéramos de rodillas. Señor Dios Todopoderoso, esa mujer que está llorando porque su esposo es multiadúltero, ¿por qué en vez de pasar tiempo llorando y criticándolo, no pasa tiempo de rodillas pidiéndole a Dios que lo cambie? ¿Por qué no pasa tiempo orando pidiéndole a Dios que la cambie a ella, que le quite el velo de celos, que le quite el velo de muerte, que le quite el velo de dolor? Aquí estamos, Señor, y todas las personas que hemos decidido fortalecer el hombre espiritual para convertirnos en precursores de la victoria de nuestra familia, anhelamos ver la victoria en nuestra familia. Señor Dios Todopoderoso, no pueden seguir frases como problema de él, es que él ya está en Cristo, le va a dar cuentas a Dios. ¿Por qué no tener un hogar bonito? ¿Por qué no tener una familia de bendición? Cuando la Biblia dice que debemos vivir a la altura de nuestra posición es sentados en los lugares celestiales, enriquecidos conforme a las riquezas del Señor. Padre, si no estamos viviendo conforme a las riquezas de tu gloria, es por desconocimiento, por ignorancia, pues tu palabra declara, y el profeta Oseas dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero nosotros los que estamos aquí hoy no podemos alegar falta de conocimiento, porque tú nos has dicho, trabaja en tu hombre interior, trabaja en tu espíritu, agiliza y dimensiona tu intención, sé intencional en tomar esa comunión, sé intencional en arreglar tu conciencia, sé intencional en arreglar tu intuición. Tu intuición te decía que en esa mujer había peligro, que esa mujer, y tu intuición te lo avisaba, pero no escuchaste a tu intuición porque no escuchaste al Espíritu Santo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.